25 años en el camino de la meditación. La expectativa es esta, que vamos a estar en estado de introspección, en un estado de centramiento, que de alguna manera esta persona nos dirá cosas, nos compartirá experiencias, que nosotros de alguna forma empezaremos a utilizar nuestra mente y a tejerla con nuestros recuerdos y de alguna manera transformarla en alguna realidad que conecte con algo dentro. Quizás juegue un poco con las emociones, quizás juegue un poco con la energía. Y lo cierto es que voy a empezar hackeando esto. Porque el ser humano no conecta con la realidad desde la mente ni desde las palabras. El ser humano conecta con la realidad a través de la piel, a través del sentir, a través de la emoción. Existe un sonido que nosotros tenemos instalado en nuestra psique primaria. Es un tum, 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 que lo asociamos a los tambores. Pero que este tum, 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 no es más que el recuerdo del corazón de mamá cuando estábamos en su vientre. Y es un sonido que asociamos a la seguridad, es un sonido que asociamos al sostén, a la alegría. Entonces, vamos a darle riendas sueltas al sentir y vamos a soltar la mente. Y los invito a ponerse de pie, sin temor, a cerrar sus ojos y caribeños como somos, a soltar la cadera. Cierra tus ojos, pon tus manos en el pecho donde está el corazón y siente. ¿Se siente la vida? Gracias, gracias a todos. Creo que nos ganamos el primer aplauso de la noche, ¿verdad? Les agradezco profundamente la presencia de todos. Es muy emocionante llegar a este momento de la vida. Bailando, sana, con energía, con fuerza y celebrando vivir. Y compartiéndolo con un auditorio de una vibración fantástica. Se sentía ahí arriba, Me tenían bien, tum, tum, tum. 25 años en el camino de la meditación que se suceden en el contexto de una vida, mi vida. Fui una hija muy querida, muy esperada, la tercera de 4 hermanos.
Mi idea es que yo era bastante llorona porque era muy sensible. Fui muy observadora y nací como con cierta sensibilidad emocional. Dice mi tía Guillermina, que debe andar por ahí, que yo tenía una mirada penetrante y que lograba reconocer quién necesitaba de mi solidaridad, de mi apoyo. Y sin hablar, caminaba y le agarraba la mano y le hacía sentir, aquí estoy. Somos 4 hermanos, mi hermano mayor es Marcos, una persona muy, muy especial. Tiene una inteligencia privilegiada y la capacidad de darte la vuelta 2 y 3 veces en una misma conversación. Quienes los conocen sabrán a lo que me refiero. Después llegó mi hermano Juan José, tal cual como lo ven aquí, curioso, buscador, noble, conversador. Realmente, si tú quieres vivir un momento especial, significativo, date el chance de una conversación con Juan José, porque eso es todo terreno, ¿eh? Después llegó yo, ¿verdad? Y después de mí mi hermana Claudia, como la ven aquí, el amor de la familia, la pequeñita hasta ese momento. Claudia vive en el extranjero, ha desarrollado una extraordinaria carrera en la oficina de diseño urbano de la ciudad de Nueva York. Y bueno, somos nosotros 4, Marcos, Juan, Laura y Claudia. Somos hijos de Clara Lila Alfonso, una periodista conocida, de prestigio, que dedicó sus últimos años al desarrollo empresarial. Trajo una franquicia de helados que todos disfrutamos mucho. Una cosa misteriosa es que en mi casa siempre hubo helado los fines de semana hasta que mami trajo ese negocio. Y le decíamos, en casa de herrero, cuchillo de palo, siempre, no importa qué. Mi mamá fue la primera periodista latinoamericana en entrevistar a Fidel Castro. Nuestro padre, Silvio Erasme Peña, periodista también. Un hombre muy conocido, de mucho prestigio, de una opinión frontal, fuerte, muy aguerrido en la época de Balaguer, igual que mi madre. Y motivo también de mucho orgullo para mí y para nosotros. Mami y papi se divorciaron que estábamos realmente muy pequeñitos y mi mamá se casó nueva vez con Plácido Piña, arquitecto de La Vega, y con él llegó Arturo. Él es rey. Una cosa deliciosa. Yo siempre digo que lo que más quiere es el hermano al que uno le cambia los pampers. Yo no sé qué fuerza es que eso tiene, pero uno termina amándolo como a un hijo. Mi papá se casó otra vez rápidamente también y llegó Silvio Antonio, quien está en misión diplomática, y luego Sara, mi hermana, quien también está en misión diplomática. Entonces ya somos Marcos, Juan, Laura, Claudia, Arturo, Silvio Antonio y Sara. Aunque mi papá se mantuvo dentro de su segundo matrimonio hasta el momento de su muerte, pues la verdad es que se enamoró otra vez y llegó Regil, el más pequeño de todos. Y entonces aquí está junto a su mamá Deida, la provocadora de sus amores. Y entonces somos Marcos, Juan, Laura, Claudia, Arturo, Silvio Antonio, Sara y Regil. Una familia que se amó profundamente, con muchas historias, complicidad, también muchas peleas, muchos momentos muy difíciles. De alguna forma nos herimos y también nos arreglamos para resolverla. De alguna forma, en algún momento, no fuimos todo lo que el otro esperaba, pero nos las arreglamos para hacer siempre lo que el otro necesitaba. Y de alguna manera echamos adelante como todas las familias,
con todas sus luces y con todas sus sombras, con todos sus momentos de inmenso amor y plenitud y todos sus momentos de dolor. Yo fui una adolescente muy rebelde, fui muy frontal y puse a mi familia en situaciones complejas en más de una oportunidad. Yo sé que los reté mucho de todas las maneras posibles. No fue fácil ser mi padre, ser mi madre o ser alguno de mis hermanos. Yo era una persona muy compleja, muy rebelde y sabía ser muy dura, sobre todo con la boca. Mi primera crisis existencial la tuve cuando tenía 14, 15 años de edad. Estaba de vacaciones en un resort en La Romana, en República Dominicana, y ustedes saben que ahí se alquilan los carritos de golf. En esa época estaban de moda las pasolas. Yo, papi, la pasola. Me alquila mi pasola. Y yo andaba de mi cuenta en aquel resort, que allá arriba, que allá abajo. Y de repente me encuentro con dos chicos, muy buen mozos. Y empezamos a conversar, y por el acento asumo que son árabes o algo así. Pero no le doy importancia, la verdad que eran bien buen mozos. Y bueno, la foto, al estilo Picapiedra, como ustedes comprenderán, porque no había nada de lo que hay ahora. O sea que nunca supe cómo quedé en la foto. Y llegó el momento de separarnos, cada quien a seguir sus vacaciones por donde le tocaba. Sin embargo, yo no me quería separar. Yo quería hacer mis vacaciones con ellos. Yo no solo quería hacer mis vacaciones con ellos. Yo quería montarme en el avión donde ellos se iban. Oye, y le di aquella pasola que allá arriba, que allá abajo, en el Fuñeo Resort. Y nada de encontrármelos. Lo mejor que me pasó es no volverlos a encontrar. Y fue cuando me reencontré con mi papá, que llegué a la villa, siempre tan amoroso, tan cariñoso. Hola, mi princesa linda, cuéntame, ¿cómo te fue? ¡Wow! ¡Qué golpe de realidad! ¿Cómo yo era capaz de desear escapar sin más y renegar de este amor, de este cariño? No considerarlo, no cuidarlo. Luego me encontré con mis hermanos, con mis primos, el jaleo, el juego, la risa. Uy, a sentirme peor. ¡Wow! ¡Wow, Laura! ¡Qué terrible actitud! ¡Qué terrible tus sentimientos y tus emociones alrededor de este escape! La verdad es que me sentí muy, muy mal y cuando llegué a Santo Domingo, hablé con mi mamá y mi mamá me dice, ella era una persona muy del profesional de la conducta, muy del psicólogo, muy del psiquiatra. Y bueno, para allá paré yo, a un profesional de la conducta. Y entonces, lo único que realmente me gustaba era que él tenía una bombonera llena de mentas. Entonces, cada 3 palabras, una roja, 3 palabras, la verde, 3 palabras, la morada, 3 palabras, la amarilla. Y eso como que lo hizo más llevadero. Pero llegó un momento en que yo creo que los dos estábamos realmente muy cansados, tanto el psicólogo clínico como yo. Y entonces él empezó a poner palabras en mi boca. Y me dijo, ¿te sentiste atraída sexualmente? Yo sabía que no, pero le dije, sí. ¿Sentiste, wow, quiero ir a estar con ellos, pero luego me avergüenza verme con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos? Y yo le dije, sí, eso. Entonces él ponía cara de satisfacción, caso resuelto. Conversó con mi mamá salió muy plena de aquel consultorio. Y yo totalmente clara de que no había llegado a lo que era. Sin embargo, sí ya tenía carta verde para quedarme en la casa a jugar y a divertirme. Nosotros vivimos en un residencial donde había muchos amigos, muchas casas, una al lado de la otra. Y era bien divertido. Entonces, yo extrañaba mucho eso.
Volví a eso muy feliz. La verdad es que eran 14, 15 años. La rueda se mueve rápido y eso se quedó ahí. Vinieron momentos realmente muy difíciles. Yo tuve, a partir de ahí, hasta los 24 años, 23 años, momentos muy difíciles, de dolores profundos. Y en ese caminar con el alma rota, conocí al padre de mis hijos, Roberto Gasparella, un italiano que ya estaba instalado en el país. Y nos enamoramos en la Plaza de la Salud, en la Plaza de la Salud, en la Avenida de la Salud. La acababan de inaugurar en ese tiempo. Y entonces era muy normal, después de la oficina, ir a la plaza a hacer ejercicios, a la Avenida de la Salud a hacer ejercicios y a encontrarse con la gente y a conversar. Era un ambiente muy divertido, muy chulo. A mí me encantaba. Y entonces él se convirtió en mi compañero de patinar, en mi compañero de caminar. Él era muy divertido, era muy cómico. Y yo me reía mucho con él, la pasaba bien. Una noche me invitó a cenar y me pareció bien. Total, ya teníamos un buen tiempecito entrenando juntos. Así que le dije, bueno, ok, está bien, vamos a cenar juntos. Y después de la cena me robó un beso. Y le hacíamos este cuento a nuestros hijos y lo hicimos por mucho tiempo porque era muy cómico. Porque cuando él me robó el beso, yo empecé, no. Pero cuando yo sentía que el beso era, sí. Y entonces él, no. Y fue algo realmente muy cómico de contar después a nuestros hijos y a nuestros amigos. Llegó Oscar Andrés, un niño bellísimo, y más tarde llegó Robertino. Aquí está toda la familia. Estamos Robertino, el pequeñito, Oscar Andrés a mi lado, y estoy yo en el look de la época. Y le echamos muchas ganas, le echamos realmente muchas ganas. Y bueno, luchamos por lo que todo el mundo lucha. Anduvimos detrás de lo que todo el mundo anda detrás, de acuerdo a cómo la sociedad nos enseña a valorar la vida. Y esto era la casa grande, esta es nuestra casa. Ese es el cumpleaños número 6 de Oscar Andrés. Pasamos muy buenos momentos en esa casa, ciertamente. Y luego de ahí, bueno, pues la vida profesional. Él era una persona ya exitosa. No vayan a pensar que yo me saqué la loto, Tuve que fajarme, ayudarlo a salir de unos entuertos financieros bien complicados en Italia. Tuve que aprender italiano para ir a las reuniones de negocios, tanto con sus abogados como con la otra parte, y poder recuperar su patrimonio y su capital. Y ante eso, pues ya, él sí sintió que se había sacado la loto. Entonces se convirtió en mi fan número 1, en mi sponsor de todas mis actividades, y tuve una vida profesional que estaba en el track. Tenía representaciones importantes de marcas internacionales fuertes en el área de la educación educativa, de la educación corporativa y en el área de la educación ejecutiva. Representaba la revista de negocios más importante de los Estados Unidos, de una de las universidades más prestigiosas, ella. Representaba sus programas corporativos, o sea que tenía una cartera de clientes con las principales empresas, las más grandes multinacionales y locales en República Dominicana. Y estaba en el track, 33 años. Una mansión, un Mercedes-Benz, los hijos de revista, el marido que se muere por mí, y ahorros en dólares, en euros y en pesos. Todo garantizado. Sin embargo, de todo lo que yo pude imaginar, de todo lo que yo pude proyectar, me tocó llegar a una realidad que no tuve manera de anticipar. El chofer de confianza
Mi marido lo despidió por alguno de sus motivos y entró una persona nueva que al poco tiempo se dio cuenta que Roberto era bastante indiscreto con algunos temas, entre eso el dinero, y entonces organizó un atraco que terminó con la muerte por asesinato del papá de mis hijos, de mi compañero, de tantas aventuras. Y de repente me quedé lidiando con la única variable que yo no pude anticipar, sola, con un niño de 6 años y un niño de 2 años, totalmente vulnerables, y yo totalmente rota. A este momento yo digo que a la vida le tomó 33 años derrumbarme para que yo empezara a caminar por donde era correctamente. Sin embargo, cónchole, ese momento es un momento muy difícil, muy doloroso. Recuerdo que me senté en mi cama después que ajusté la realidad de lo que estaba viviendo, o sea, ya era un hecho. Esto era una cosa bien particular, la mente tiene unos juegos muy particulares, porque yo estaba en la policía en toda la gestión de tratar de agarrar al asesino, que se pudiera empezar el juicio, etcétera, etcétera. Y yo a la 1 de la tarde miraba el reloj y decía, ay, me tengo que ir porque Roberto va a llegar y la comida y bla, bla, bla. O sea, la mente, una cosa increíble. Y yo llegaba a mi habitación y decía, pero de verdad murió. Y yo tenía que recordar, sí, yo fui a la morgue, yo vi su cuerpo, sí, murió. Unos juegos bien difíciles. Entonces recuerdo que me senté en mi habitación, en mi cama, y dije, la vida no está en contra de nadie, no está en contra mío. ¿De qué va esto? Y en ese momento lo decidí. Ni pastilla para dormir, ni pastilla para la depresión, ni pastilla para la ansiedad, ni terapeuta, ni psiquiatra, ni psicólogo. Yo eso lo iba a vivir al pelo. Y mi única compañera sería la meditación. Para mí fue una decisión sinceramente natural. Desde este lugar lo puedo ver, que yo venía en caída libre hasta este lugar. Porque ya yo tenía 10 años haciendo mantra, yoga, meditación. Y para mí el recurso interno que yo manejaba era muy significativo. Eran 10 años de una práctica recurrente. Pero al igual que todo el mundo, yo lo hacía básicamente para sentirme en conexión con lo divino y de alguna manera darle como cierto matiz, cierto aire a mi vida, a una vida bastante ordinaria, porque honestamente una de las cosas que me quedó muy clara es que hasta ese momento mi vida era un proyecto económico. Yo me levantaba y me acostaba para hacer dinero. Yo le podía poner el nombre que yo quisiera. Yo me podía hacer la historia que yo quisiera. Pero la verdad es que yo me levantaba y me acostaba para hacer dinero. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegué yo a este lugar? ¿Cómo terminé yo lidiando con esto tan complejo? Y la respuesta es simple. Porque fui educada para participar de la sociedad humana y no de la experiencia humana. Y no es algo que yo le pueda reclamar a mis padres, pero es algo que sí me lo reclamé a mí en el momento en que me dije, bueno, esto lo vas a tener que descifrar, porque de esto depende que tú puedas realmente comprender la vida. Entonces, meditación mediante, agoté el proceso de juicio. Meditación mediante, recuperé el bienestar emocional, personal y de mis hijos. Meditación mediante, llegué a un estado de cero liquidez, 0.00 pesos. Y esto hay que comprenderlo. Yo entendía que toda esa abundancia económica me había costado
la vida de mi esposo, de mi marido. Y de alguna forma yo empecé a rechazar todo lo que tuviera que ver con el tener. Y solo le daba importancia a los temas del ser. Y bueno, así llegué al único camino posible, 0.00 pesos. Y entonces, meditación mediante, vendí las propiedades que me quedaban, recuperé un capital significativo, me fui a la India, ya yo había conocido a Osho, ya yo había practicado sus meditaciones y sencillamente fue a profundizar las experiencias en la Osho Multiversity, a vivir las experiencias en el Osho Resort, a lograr certificaciones, autorizaciones y poder regresar a República Dominicana a gestionar un centro que lo hice con capital propio. Y aquí les pongo las imágenes. Este era el Osho Centro Meditación, que lo instalé en la Plaza Lincoln, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y yo dije, bueno, ya, agarré mi vida otra vez. Tengo dinero en el banco otra vez. Tengo una actividad que amo para gestionar. Tengo todos los recursos a la mano. Esto nada más hay que echarle ganas y vamos a trabajar bien duro. Y trabajé bien duro y meditación mediante. Quebré otra vez. Me quedé sin un solo centavo. Ya sí es verdad, sin un solo centavo. En ese momento mi familia tuvo que hacer de patrocinador total de todas las actividades. Me sentía horrible. Me sentía horrible. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y me sentía muy mal de frente a mis hijos. Ponerlos en este estado de carencia. Ya sí es verdad, carencia de verdad. Sin embargo, en ese momento ya yo tenía 40 años. Y un día dije, bueno, a esto le voy a echar ganas y lo voy a resolver igual. Y me levanté con todo el ánimo del mundo y fui y vendí todos los muebles, todos los equipos. Yo había dado un down payment para el local bien fuerte, o sea que no tuve que buscar eso. Al contrario, me tuvieron que devolver. Y entonces, nada, hice lo que tenía que hacer, cerré eso y me fui a trabajar al jardín botánico, con el que quisiera venir a aprender a meditar. Y ese fue el momento en que empezó el proceso más profundo de transformación. En ese momento terminó la caída libre. Así como eureka, lo comprendí. Oye, es que estoy operando con la misma mente. ¿Cómo puedo tener un resultado distinto si estoy operando con la misma mente, con los mismos patrones? No importa la ilusión que yo me haya creado. Mis patrones conductuales inconscientes me llevaron a elegir los mismos resultados. Y en ese momento dije, bueno, ok, déjame entender las reglas de la vida. Y empecé a ver Nat Geo Wild y Discovery y todos los documentales de vida salvaje habidos y por haber para tratar de entender cuáles son las verdaderas reglas de la vida. ¿De qué se trata vivir? Y ahí descubrí que la vida es un reto creativo, que no tiene ninguno de los prejuicios que nosotros tenemos dentro de la sociedad, ni tampoco las mismas ambiciones, ni la misma búsqueda. Y poco a poco se dio ya ese último espacio de transformación al que yo me negaba totalmente, porque yo no quería ser mentor existencial de nada ni de nadie. Yo le decía a la gente, mira, ven, aprende a meditar, coge tu caja de herramientas y arregla tu vida. Y realmente la vida no tenía esos planes conmigo, porque de alguna forma en mi vida se articuló la posibilidad de organizar todo un proceso y de recibir revelaciones importantes de los misterios de ella misma para entonces hacer lo posible a otros.
Y bueno, dije, ok, ya entendí. Ahora agarré todos los libros que tenía y organicé lo que yo llamo la matriz humana. Osho, mi maestro, tiene un legado insondable. Charlas, libros, meditaciones. 112 técnicas de meditación distintas. Y todos los libros de todas las filosofías, de todas las miradas, de todo aquel iluminado que dejó algo, él lo recogió y lo hizo accesible al hombre y mujer contemporáneo. Y yo tomé todo aquello y de aquí y de allá y de aquí y de allá organicé la matriz humana. Y dije, ok. Esto era bien chulo porque llegaban amigos míos a la casa y entraban a mi habitación y decían, llegamos a la escuela de Harry Potter, porque estaban todas las paredes llenas de cartulina. Ciclo 1, ciclo 2, chakra 1, chakra 2, energía, bla, bla. Y entonces, bueno, organizada toda la matriz, agarré mi propia vida y la crucé con esa matriz. Y empecé a darme cuenta todo lo que no respondía, todo lo que estaba de más. Y en ese momento dije, eureka. Hice de esa matriz un punto fijo y a partir de ahí empecé a trabajar con otros. Y esto fue bien particular, porque no crean ustedes que fue yo. Dije, ok, ahora soy mentora, a compartir la matriz. No. Era, no, yo esto lo hice para mí, yo no voy a compartir esto, es imposible. La vida de un ser humano es una cosa muy, muy personal, muy delicada, yo no me voy a meter en eso. Y la vida ahí empuja que te empuja. Y bueno, llegó primero la amiga, después la otra amiga, y así sucesivamente, hasta que finalmente dije, bueno, ok, ya, lo armo, lo comparto. 7 años más tarde, de trabajar con mucho ahínco, colaborando en la vida de otras personas y acompañando a otras personas, me di cuenta que este método, esta matriz, no solo me trajo respuestas a mí, sino que empezó a ser el camino de comprensión de todo aquel que de alguna manera llegaba y me decía, oye, ven, tengo un nudo del otro mundo, no entiendo nada, ayúdame a resolverlo. Y bueno, ¿por qué me resultó tan fácil organizar una vida tan compleja? ¿Por qué me resultó tan fácil ir rápidamente a mi herida? Resumir la historia de mi familia con lo esencial. Porque de las cosas que descubrí es que absolutamente todos tenemos una herida que se instala en la primera infancia. Y esa es la raíz de todos nuestros patrones conductuales. Esa es la raíz de absolutamente todo a lo que decimos sí o a lo que decimos no. Y se va tejiendo, y nosotros solo vemos la parte superficial. Nunca logramos ver la raíz. Y por esa razón nos las pasamos reformulando, remodelando, replanteándonos la forma de pensar y no entramos al verdadero origen del dolor. El origen del dolor, de mi dolor, fue el desarraigo. Y piensen un poco, nosotros éramos 4 hermanos de padre y madre. Un hermano de madre, 3 hermanos de padre. Yo me sentía el subconjunto de 2 conjuntos. Yo sentía que la casa de mi mamá era de mi mamá y su familia, y no era que ella me lo planteara así, yo lo sentía así. Sentía que la casa de mi papá era la casa de mi papá y su familia. Y bueno, mi madrastra sí lo planteaba así, pero no me importaba. El punto es que yo me sentía el subconjunto de 2 conjuntos. No entendí que esa primera crisis existencial y que ese sentimiento que tuve cuando vi a estos 2 extranjeros se llama desarraigo. Que todo el dolor y toda mi forma frontal y mi forma de retar
era porque yo sentía que no pertenecía a absolutamente nada, que no tenía arraigo. Y fue en el momento en que tuve a mis hijos, y fue en el momento en que empecé esta vida con mi propia familia, que empecé a conocer lo que era arraigo, lo que ancla el afecto familiar. Y fue por mis dos hijos, Oscar Andrés y Robertino, que me quedé en la vida. Porque en el momento en que sucedió la muerte de Roberto, solo ellos, solo el amor a ellos, solo su inocencia, su vulnerabilidad, la belleza de los dos, la confianza total que tenían en mí, me hacía levantarme de la cama y de alguna manera arreglármelas para salir a resolver lo que en ese momento había que resolver. Trabajando en el desprogramar de mi mente, entonces pude comprender quién soy. En la medida en que fui desprogramando mis patrones, empecé a encontrar respuestas que no son fáciles de descubrir. Porque saber quién eres, para qué estás vivo, cuál es el sentido de tu presencia aquí en el planeta, en profunda conexión con el todo inteligente que somos parte y con el apoyo absoluto de esa existencia, de esa madre existencial, no creo que sea algo fácil de descubrir. Sin embargo, para mí fue posible. Y es a partir de eso que de forma vulnerable, de forma inocente, de forma frágil, porque los seres humanos somos frágiles, decidí avanzar en la vida y seguir aquí feliz, sumamente feliz. Bueno, yo soy Graciela y mi trabajo aquí es un poco como suavizar todo esto, porque yo sé que toda esta información puede ser un poquito pesada y yo sé que todo el mundo aquí está pensando, ¿qué herida fue? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Que yo me desconecté. Levanten la mano, ¿quién lo pensó? ¿Quién lo está pensando? Yo también lo pensé. Y debo decir que en mi momento de caída libre, en el que todavía estoy, no vayan a creer que ya yo estoy aquí, no, todavía estoy cayendo libre, pero una de las cosas que más me ayudó en este proceso en el que vivo es salir del rol de víctima y empezar a preguntarme otras cosas. Antes yo era súper negativa, yo me preguntaba, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Todo el tiempo, señores, todo el tiempo yo me cuestionaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en una relación que tuve, que fue una de las peores relaciones románticas que tuve en la corta vida que tengo, esa persona me dijo, pero ¿por qué no a ti? O sea, ¿quién tú eres para que no te pasen esas cosas? Y automáticamente ese pensamiento llegó a mi cabeza. Yo cambié mi forma de ver la vida. Dejé de victimizarme, dejé de preguntarme por qué a mí, porque al final yo no soy tan especial. No soy tan especial porque todos somos especiales. Entonces empecé a preguntarme, ¿para qué? ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? No era ¿por qué? Bueno, porque sí, porque te tocó, porque en la ruleta de la vida, el estrellón te cayó a ti. Pero cuando empecé a preguntarme, ¿para qué? Fue que empecé a entender que todo pasa por algo y que todo viene de esa herida que habla Vali. Entonces yo sé que muchos de ustedes tal vez tengan preguntas hasta este punto. En sus mesas hay unas cartas, unos de estos, que si tienen alguna pregunta lo pueden escribir ahí y va a pasar una chica buena moza, rubia, que anda por ahí con un recipiente para echarlas. Y como dijo Vali, hay que empezar a conectar con la piel y con el corazón. Entonces,
yo les voy a pedir que se paren y que vamos otra vez a mover un chin el cuerpo para ver si esto que Vali acaba de decir hasta ahora, como que entra por la piel en vez de por aquí. Vamos a desconectar este cerebrito, vamos a abrir el corazón y vamos a bailar. Sientan la música, oigan y sientan, familiarícense con los olores del salón, con la energía del salón, con las personas que tienen a su lado. Y vayan sintiendo la música y moviéndose. We are invited guests on this planet, just passing through for a short time. We are given the opportunity to live as totally as possible, celebrating